Esto no tiene nada que ver con mi tesis. ¿Ah, sí? Sí, este es una cosa aparte, que llevé a un congreso en Mallorca, de didáctica. Va de videojuegos, de la aplicación de los videojuegos en la enseñanza de la historia. Y ya te explicaré más tarde o contigo en persona, ya te explicaré por qué traje esto y no cosas de milicia. Quizás un poco frívola mi exposición, porque no es una investigación histórica, sino es una investigación de las nuevas tecnologías y la historia a través de los ordenadores y los videojuegos, que es un conglomerado de empresas que están por todo el mundo, y que producen videojuegos y son consumidos a millones, ¿no? Entonces el interés... ¿Se ha estado de acuerdo en que presentaras esto? Sí, y Ana Viña también. Pero yo después te explico las razones de por qué es esto y no lo otro. El interés de esta investigación es una aproximación, es del resultado de las nuevas tecnologías y cómo los usuarios, los jugadores, acceden a la historia a través de estos contenidos donde no median los historiadores. Una gran cantidad de personas acceden a estos contenidos sin ningún tamiz de historiador, y entonces esto puede ser un gran problema. Los videojuegos, como digo, generan millones de dólares en ventas cada año. En el 2003 surgió esta plataforma de videojuegos online con un amplio catálogo de videojuegos, más de 12.000, y con 33 millones de jugadores diarios. Pero a mí lo que me interesa de esta pequeña investigación es analizar aquellos videojuegos que se basan en la historia. Tenemos, por ejemplo, las compañías francesas Eugen System o la sueca Paradox Interactive, que desarrollaron un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el 1944, que se llama Steel Division Normandy, en 1944, en la que recrearon fielmente pues armas, vehículos, uniformes, e incluso llegaron a consultar las fotografías originales que sacó la Royal Air Force en Normandía en 1944, e hicieron modelos en 3D de esos campos de batalla. Es decir, que los desarrolladores de los videojuegos, las compañías, se han molestado en contratar a investigadores e historiadores para poder recrear fielmente esa documentación y plasmarla en videojuegos. Por una razón: porque los consumidores de videojuegos históricos demandan veracidad histórica, y es una parte en la que los historiadores por ahora no hemos entrado, ¿no? Esta fotografía, tomada del juego en real, es de un juego del siglo XVIII, se llama Empire Total War, de la compañía británica Creative Assembly, y el propio juego agradece la cortesía del National Maritime Museum de Londres por facilitarle los planos originales de los barcos y poder modelarlos en 3D. Esto podría ser frívolo, pero para un historiador que lo lea a través de documentos, no está de más poder ver los barcos modelados en 3D, con lo cual puede ser una herramienta igual no histórica tal cual, pero sí puede ayudar a comprender ciertas cosas. En la plataforma de Steam, aparte de estos videojuegos, hay hilos de comunicación entre los jugadores en la que comentan también sucesos históricos, hilos también polémicos de muchas páginas en que divagan sobre por qué Alemania tenía tal tipo de vehículo en el 44 o cosas históricas también concretas. Y lo interesante es que debaten entre ellos mismos, que son profanos de la historia, ¿no? Sin ningún tamiz de ningún historiador. Incluso se llegan a cabreos y se llegan a situaciones un poco candentes. Otro videojuego en el que se implica mucho la historia, o aparece mucho la historia, y es el conocido de la saga Assassin's Creed. El año pasado lanzaron uno basado en el Egipto de los Ptolomeos, siglo IV, con la particularidad de que, como dicen ellos mismos en el juego, un modo didáctico del Assassin's Creed Origins, este juego, es en el que puedes descubrir y explorar todo el antiguo Egipto, aprender sobre sus vidas, hábitos y costumbres. Puedes hacerlo solo o acompañado de historiadores y egiptólogos en los 75 tours históricos que ellos nos han ayudado a crear. Es decir, que ya el usuario ya no compra libros o no va a documentales, juega juegos y aprende de la historia a través de esto. El papel de los historiadores sería tamizar
qué información es veraz y cómo se presenta al jugador. Pero aquí ya están diciendo que han contratado a egiptólogos para poder presentar un Egipto vivo. La cosa no es baladí, porque he analizado en esta tabla SB. Steam permite, cada día analiza los 100 juegos más jugados, tiene más de 12.000, y he cogido los históricos, lo que se pueden hablar de cierto contenido histórico, de explicación, y he llegado a unas cifras. Por ejemplo, en un día concreto, los juegos más jugados históricos, los Civilization, el Heroes of Iron, el Europa Universalis 4, son distintas épocas: Segunda Guerra Mundial, Edad Moderna, Roma, Edad Media. Pues bueno, arroja la cifra de 122.000 jugadores diarios, 850.000 semanales y más de 3 millones de jugadores al mes, que están, pues, por decirlo de alguna manera, bebiendo o absorbiendo estos contenidos, pues más o menos históricos, sin ningún tamiz de ningún historiador. Estas cifras son impensables para ninguna publicación por escrito y de científicos, ¿no? Con lo cual me hace preguntarme el papel del historiador respecto a la sociedad. Es decir, sí, somos científicos, sí, hacemos publicaciones, vamos a congresos, pero ¿realmente estamos llegando a la sociedad? ¿Estamos divulgando correctamente nuestro conocimiento? ¿O va por medio de los videojuegos que atraen de otra manera porque son lúdicos y son interactivos? Bueno, esta preocupación ha llegado a la academia, a las universidades, y en España, por ejemplo, tenemos el caso del profesor catedrático de Historia Medieval por la Universidad de Murcia, Juan Francisco Jiménez Alcázar, que dirige un proyecto de investigación sobre este tema que se titula Historia y videojuegos, el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento del pasado medieval. Según este autor, define lo que es un videojuego histórico en 4 factores: debe ser veraz, debe tener verosimilitud, debe contener información histórica y debe conceder libertad al usuario para jugarlo. No hay que olvidar que el videojuego es un negocio y que las empresas en principio no crean videojuegos como ánimo didáctico, sino lúdico, aunque ya hay intentos de crear videojuegos con ánimo didáctico, aprovechando las nuevas tecnologías. Jiménez Alcázar defiende que efectivamente se puede aprender jugando, pues muchos títulos requieren que el jugador conozca aspectos históricos para poder jugar de forma efectiva al videojuego, o de lo contrario se puede perder la partida. Por ejemplo, en Europa Universalis 4 se manejan conceptos como bancarrota, devaluación de la moneda, préstamos bancarios, en fin, cosas que vemos también en textos históricos, pero que el jugador se relaciona con ellos y sufre en sus carnes las consecuencias de sus malas acciones, ¿no? Como digo, esta revolución tecnológica no tiene visos de desaparecer, sino todo lo contrario, parece que va a ir más allá en el futuro, por lo que muchos usuarios se van a relacionar con contenidos históricos a través de la pantalla, haya historiadores de por medio o no. Jiménez Alcázar por eso defiende en este sentido como fundamental un objetivo que los historiadores en ocasiones hemos postergado, como es el de la comunicación. Esto es, la labor de transmitir el conocimiento por todos los medios disponibles a nuestro alcance. No solo es necesario indagar en las fuentes, reflexionar sobre la documentación, debatir sobre el conocimiento, redactarlo y publicarlo, sino que también es necesario interactuar con la sociedad. Este es un libro que publicó Jiménez Alcázar específicamente sobre historia de videojuegos, el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el contenido histórico. Es un proyecto novedoso, tan nuevo que son aproximaciones, pero que igual va a más. Como digo, la presencia de los historiadores en la elaboración de los videojuegos, ambientados en distintas épocas históricas, un producto consumido por millones de personas sería muy deseable. Es decir, que el historiador esté presente de alguna manera en la elaboración de esos videojuegos, a través de consultas, a través de aportar documentación de archivo o de personas expertas en el tema, y poder trasladar eso al videojuego, porque tiene millones de usuarios y eso es un público que no podemos perder. Para concluir, tenemos que estar preparados como historiadores para responder a las preguntas y a los deseos de aproximación a las distintas circunstancias y situaciones que pueden surgir entre los millones de usuarios de estos juegos. También debemos ser capaces de transmitir una información clara a las compañías y a los desarrolladores de estos juegos. Incluso deberíamos ser capaces de participar en los mismos, señalando defectos y mejoras
como algunos videojuegos ya están haciendo. Y, por último, no podemos permitirnos el lujo de menospreciar un mercado de millones de eventuales consumidores de ideas relacionadas con la historia. Y poco más, porque esto es una aproximación a un tema que es muy novedoso, pero que está candente en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, tenemos que deducir de este trabajo que has presentado que la tesis ya está hecha. Sí, o sea, bueno, que hablé con Sergio Soble, que está ahí detrás, que sí, el 95% hecho, ya hice la presentación del artículo, ya hice la estancia, yo ya para leerla Muy bien. próximamente. Pues adelante. Ahora le corresponde el turno a Ángel. Sí. Hacer un comentario. Ah, sí. Lo que me ha resultado súper interesante y súper estimulante lo que has presentado. Varias pinceladas. Me recuerda bien en el ámbito de la arquitectura al Minecraft, donde Sí. también las ciudades están levantadas en 3D, edificios que mueven a millones de usuarios, de jugadores en el mundo. Y creo que existe alguna tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid respecto a la relación entre videojuegos y arquitectura, que si lo tengo anotado de paso tienes el autor, porque es una tesis doctoral reciente también con este interés. Es interesante, sí, porque son cosas novedosas y que... Ahora estoy visitando mucho la Politécnica de Madrid. Claro. Por arquitectura sé que hay profesores y doctorandos que están en ese asunto relacionado con la arquitectura, porque me viene a la cabeza el Minecraft como juego Claro. multi... Son muchos campos, Y sí. hay un congreso de la construcción donde hay empresas que se dedican a fomentar la construcción virtual de ciudades enteras. El propio Assassin's Creed, por ejemplo, requiere ciudades históricas antiguas basadas en planos originales, como la Roma del siglo XV. El Assassin's Creed, oportunidad de ver y decir, ¿estará construido esto que a mí se me ocurre? Te pones en el Google Maps, vamos a mirar y está. Y está, exactamente. Es increíble. Es otra herramienta. El papel de historiador ahí, alguien tendrá Exactamente. que reflexionar, ¿no? Y eso es novedoso y exactamente, sí. Muchas gracias por la... Muy bien.